saludar a mi querida amiga Cristina Aguilarte. Muchas gracias. Creo que organizar estas jornadas son absolutamente necesarias. Llevamos ya unos años de recorrido de la Ley 8/21, pero sigue despertando tanto interés como el primer día y, por tanto, bueno, pues hoy vamos a hacer nuestra pequeña contribución a ir avanzando en el conocimiento y también en discurrir un poco sobre cuáles son los problemas que se siguen planteando a día de hoy. Y un lujo también compartir mesa tanto con María Ángeles Parra, con Laura y con Cristina de Amunategui. Así es que sin más, ya empezamos a hablar de la guarda de hecho, que ha sido el tema que me ha encomendado la profesora Cristina Aguilarte, en el cual me voy a centrar hoy. Bueno, guarda de hecho, digamos de una forma muy sencilla. Cualquiera de nosotros podemos, sin ningún título, sin ninguna declaración judicial, sin ir a un notario, es decir, sin nada formalmente que lo acredite o lo justifique, ser guardadores de hecho de alguien. Por ejemplo, los padres respecto de sus hijos mayores de edad, una vez que se extingue la tutela, porque ya han adquirido la mayoría de edad, pues podemos, si tienen una discapacidad, seguir ocupándonos de ello y seguir actuando como sus guardadores de hecho. Los hijos, cuando sus padres son mayores, tienen una edad, imaginemos, 80, 90 años, empiezan a tener ciertos deterioros, ciertas necesidades de apoyo, de asistencia, de cuidados, etcétera. De una manera natural, pues nos hacemos cargo de estas necesidades de los padres, ¿no? Porque esto es la guarda de hecho, algo que de hecho, que en la práctica se está produciendo así. Es una asistencia, un cuidado, una atención que rebasa y puede rebasar perfectamente lo que es el marco, digamos, de la asistencia o del cuidado en la esfera doméstica familiar y trasciende o puede trascender al tráfico jurídico, es decir, a todas aquellas cuestiones que ya tienen una repercusión, por ejemplo, económica, una operativa bancaria, la realización, la interposición de ciertos, imaginemos, de una reclamación, etcétera. Entonces aquí vamos a ver qué puede hacer el guardador y qué no puede hacer el guardador, porque el guardador de hecho, como yo digo aquí en el título, la guarda de hecho tiene unas fortalezas que son evidentes, las que acabamos de demostrar, ¿no? Se necesita y de manera inmediata ahí va a estar el guardador para salir al rescate de la persona, para apoyarlo y ayudarla. Pero tiene también algunas debilidades que provienen precisamente de lo que acabamos de decir, de esta falta de reconocimiento o formal, de este título que a veces nos puede despejar puertas o nos puede abrir puertas. Bien, pues ¿qué fortaleza tiene actualmente la guarda de hecho con respecto a la regulación anterior? Lo dice el propio preámbulo de esta ley de la que vamos a hablar hoy toda la tarde, de la Ley 8/21, y es que deja de ser una situación provisional, una situación interina que tenía que acabar antes o después en una tutela de las antiguas, sino que ahora puede una persona con discapacidad estar con una guarda de hecho indefinidamente, a lo mejor siempre, y no necesita nada. Yo recuerdo cuando iba a los procedimientos antiguos de incapacitación, iba a las vistas que se celebraban y era muy habitual que los padres, cuando tenían un hijo con discapacidad, se aproximaban al juzgado y yo le preguntaba a usted por qué ha venido aquí. Ya se había aprobado la convención, el Tribunal Supremo estaba trabajando por incorporar estos principios de la convención, pero todavía no calaba la posibilidad de tener un apoyo fuera de lo que era la tutela. Y efectivamente había situaciones en las que la persona estaba perfectamente atendida en todos los ámbitos y en todas las facetas de su vida, tenía una familia extensa, o era limitada, pero como digo, se atendían todas estas necesidades. Pero había una inercia muy grande a acudir a los tribunales y casi eso, de forma automática, cuando se llegaba a la mayoría de edad, iban al juzgado a pedir una incapacitación. Y cuando yo les hacía esta pregunta, yo me respondían, es que los servicios sociales me han dicho que ya que es mayor de edad mi hijo, pues tengo que venir aquí para tener una tutela. Bueno, esto evidentemente ha cambiado, lo ha descrito muy bien Laura al comienzo de la intervención. Y efectivamente, otra de las debilidades que yo creo que tiene la guarda de hecho actualmente son esas rémoras del pasado, porque se sigue pensando en un contexto, o se parte de un contexto que estaba muy judicializado, ¿no? Se decía que cuanta más protección mejor, así lo reconocía una sentencia que se dicta en mayo del 21 por el Tribunal Supremo, poco antes de promulgarse la Ley 8/21. Y todavía se sigue
cada vez en menor medida, asociando que a mayor discapacidad, mayor necesidad de apoyo. Es decir, si yo tengo un Alzheimer galopante, pues es casi absolutamente imprescindible tener una curatela y además que sea representativa. Y esta asociación no es absolutamente correcta. Bueno, em, otra de las debilidades que tiene esta guarda de hecho es que, bueno, pues habrá situaciones, habrá momentos en los que no bastará con decir que soy el guardador de alguien para poder actuar ante ese alguien, por ejemplo, ante un administrador o ante una entidad bancaria. Es lógico, ¿no? Es por una cuestión de seguridad, tanto para la propia persona por la que voy a actuar como para el tráfico jurídico, ¿no? Entonces, de esta manera se convierte en esta necesidad de acreditar, en la acreditación, en una garantía. ¿Cómo se puede acreditar la guarda de hecho? Bueno, pues como no la guarda de hecho es informal, los medios de acreditación tampoco pueden estar tasados o enunciados siquiera en la ley. ¿A qué se acude? Pues a aspectos pues, que son bastante, yo creo que de bastante sentido común, es decir, por acreditaciones periféricas. Pensemos, por ejemplo, en un certificado de convivencia que tenemos, un empadronamiento, hijo mayor de edad, que vive conmigo, mire usted que viene conmigo hoy y aquí, que además tengo estos partes de asistencia médicas, cuando se trata de los padres que están en residencias, pues yo soy la persona de referencia en este centro y lo puede así decir o acreditar la residencia donde estoy, etcétera. Es decir, estos medios de acreditación son perfectamente válidos, pero hay otros muchos y decimos, por ejemplo, judicialmente se puede tener una declaración judicial en la que me dice yo soy el guardador de hecho, pues miren, judicialmente no se puede decir que o no vamos a tener una resolución judicial, al menos a día de hoy. Sí que es verdad que hubo algunos pronunciamientos iniciales donde se solicitaba, por ejemplo, por la familia una medida de apoyo, una curatela, y el juez decía, no, mire, yo veo que está funcionando adecuada y convenientemente la guarda de hecho y en consecuencia declaro que hay una guarda de hecho ejercida por tal y tal persona y no necesita usted nada más. Pero eso, después de un documento que tuvo bastante difusión, yo creo que fue de bastante ayuda en la jurisdicción, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, también con intervención de la Fiscalía, vino a explicar que la guarda de hecho no se puede declarar, sino que se viene a constatar, a comprobar una situación. Bueno, por tanto, no vamos a encontrar ese pronunciamiento en una resolución judicial, pero pensemos que habrá resoluciones judiciales que de manera indirecta se acrediten esto. Por ejemplo, se hace una revisión de la antigua incapacitación y entonces no se le ha establecido ahora una curatela, ¿no? Sino que se puede decir que precisamente tiene ya los apoyos suficientes en la familia, en tal o cual persona. Por tanto, esa sentencia antigua, que revisa una antigua sentencia de incapacitación, nos puede servir. Cuando se ha iniciado un procedimiento judicial de apoyos, actualmente con arreglo a la nueva ley, donde se ha demandado una curatela, pues igual se puede desestimar esa solicitud que se ha presentado y eso también nos puede servir de acreditación. En la Fiscalía nos preguntaban, ¿no? ¿Los fiscales no pueden hacer algo parecido? Porque nosotros pues también recibimos a familias, recibimos comunicaciones de centros asistenciales, de residencias, donde nos trasladan información sobre personas que pueden precisar apoyos. Pues mire, nosotros hacemos digamos, una investigación que se llama en un procedimiento que llamamos diligencias preprocesales y ahí estudiamos ese asunto. En esta, digamos, investigación, como les he dicho, no lo tomen en sentido penal, sino como una indagación que realizamos, termina por un decreto del Ministerio Fiscal, donde tampoco van a encontrar esta declaración, que, como digo, pues no tiene sentido, no tiene encaje en la nueva regulación, pero sí que va a decirles a ustedes que, mire, el Ministerio Fiscal no va a instar un expediente de solicitud de medidas porque hemos constatado que tiene esta guarda de hecho que le está funcionando de manera adecuada a las necesidades de la persona. Por tanto, esto también puede servir. Igualmente, las actas notariales de notoriedad pues están teniendo bastante difusión e incluso el Consejo General de los Notarios han dicho que es un medio de acreditación de la guarda de hecho y
e incluso en la legislación aragonesa, que ha venido un poco con posterioridad a la Ley 8/21, ha reconocido expresamente estas actas de notoriedad de la guarda de hecho, un medio idóneo y privilegiado incluso para acreditar la situación. Bueno, yo creo que igual que tendemos hacia la desjudicialización, es decir, a que no todo tiene que pasar por un juzgado, yo creo que tampoco tiene ahora todo que pasar por la notaría y haya una notarialización de la guarda de hecho, ¿no? Es decir, tendremos que buscar el equilibrio. Pero, como les digo, Aragón sí que ha optado por esta declaración de la notoriedad en acta notarial, como también la declaración de la Junta de Parientes de las personas con discapacidad realizada en los 2 años anteriores. ¿Y qué hay del registro civil? ¿Se puede inscribir algo en el registro civil que también me pueda servir para esta acreditación de la que estamos hablando? Miren, con anterioridad a la reforma se podía anotar preventivamente la demanda de incapacitación y actualmente esto no se admite, no se ha establecido así. Lo que sí que se puede hacer es una anotación preventiva de ciertos actos. Las anotaciones preventivas, a diferencia de las inscripciones, no producen efectos jurídicos, sino que solamente tienen un valor meramente informativo. Entonces decimos, bueno, pues ¿en qué caso se podría, por ejemplo, acudir a anotar, esto lo tiene que pedir el juez, una guarda de hecho? Pues podría existir algún caso y nosotros nos hemos planteado, por lo menos en nuestra unidad, de las personas con discapacidad y mayores en la que presto mis servicios actualmente, que si, por ejemplo, en una guarda de hecho de la que en cierto modo se ha judicializado, por ejemplo, les pongo el caso que les decía antes, de se ha acudido a un proceso para establecer una medida de apoyo y me ha dicho el juez que no, que la guarda de hecho me sirve, pero le voy a poner una salvaguarda, le voy a decir que una vez al año o cada 2 años me rinda unas cuentas. Quizás eso se pudiera anotar preventivamente. Y miren, en algunos juzgados, en la provincia de Alicante, por ejemplo, hay varios juzgados que son además especializados en la materia, donde sí se hace esta previsión y se acuerda que se pueda anotar preventivamente miren, firme que sea la presente resolución, libre ese mandamiento, al que se acompañará copia testimoniada de la misma al registro civil, al objeto de que procedan al practicar al margen de la inscripción de nacimiento de la persona con discapacidad X el asiento marginal en el que se haga constar la existencia de una medida informal de apoyo que a día de hoy se está ejerciendo válidamente por sus hijos tal, y todo esto con los efectos que digo del artículo 43 noveno de la Ley del Registro Civil, que es en la que se refiere a las asociaciones preventivas. Como ven, se va abriendo también camino esta otra forma de acreditación. Bueno, vamos a ir avanzando. Em, el, igual que en relación con, como decía anteriormente, con otras medidas de apoyo, como podía ser la curatela, hoy vigente, aunque con unas especialidades que le distinguen de la antigua curatela, el Tribunal Supremo tenía una doctrina muy consolidada a través de la cual se había ido proyectando en nuestro ordenamiento jurídico los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto que supone promover la autonomía hasta donde sea posible de la persona con discapacidad, que el apoyo sea que se ajuste a la persona, a las necesidades que tenga, etcétera. Sin embargo, esto, claro, no pasaba con la guarda de hecho por este carácter interino que tenía la guarda. Entonces, a partir de la Ley 8/21 resurge esta nueva versión de la guarda de hecho y ahora sí empiezan a conocerse algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo. Desde luego comentarlos teniendo aquí a María Ángeles Parraluca no deja de dar un cierto rubor. Por eso solamente me voy a centrar en algunos aspectos de las sentencias. Miren, la primera que dicta después de la Ley 8/21 el Tribunal Supremo, en la cual la ponente es precisamente María Ángeles Parralucan, en la 66/2023 de 23 de enero. Pues miren, en este caso, y también de una manera siempre voy a ser muy sincrética, obviando detalles,
Se entendió, se había establecido en primera instancia, se había confirmado en la audiencia provincial correspondiente una tutela y se entendió que era contraria a la legislación vigente porque ya la tutela no cabía, había desaparecido, había sido defenestrada por la nueva ley 8/21 y entonces se entendió que la guarda de hecho en este caso concreto, porque siempre el Tribunal Supremo se pronuncia en estos términos y debemos entender así la jurisprudencia, es decir, cada caso que se va a analizar en un tribunal, ya sea en un juzgado de primera instancia, ya sea en la audiencia provincial o ya sea en el Tribunal Supremo, se va a ir al caso concreto. Entonces, a veces se hace esa asimilación de, oye, mira, fíjate, en este caso sucedió esto y en este, pues, es que era lo mismo. No, yo por mi experiencia les puedo decir que cada caso tiene sus singularidades y hay que analizarlo siempre con el mayor rigor y con la siempre atendiendo a esas circunstancias concretas como era en este caso. Bueno, pues miren, aquí el Supremo lo que nos vino a decir es que, miren, se ha establecido una tutela que, bueno, que podíamos entender mutatis mutantis, que podía ser una curatela representativa, es decir, que yo voy a poder reemplazar o sustituir a la persona en ciertos ámbitos de su vida, cuando estoy viendo que esta señora, tras una entrevista que ha sido trasladada al recurso de casación y del que ha conocido el Tribunal Supremo, resulta que sabe la pensión que cobra. Hace ella misma la compra, la señora. Llegó a gestionar la pensión de su hija por enfermedad. Le contrató un seguro de salud. Sabía que había padecido una enfermedad. Su tratamiento psiquiátrico, aunque no el nombre de los medicamentos. Todo eso llevó al Tribunal Supremo a entender que, miren, no necesita esta persona, atendiendo también a su grado de autonomía, ya que estaba perfectamente atendida en su ámbito familiar, que no había problemas o dificultades con quienes estaban desempeñando esa guarda, que no había conflictos de intereses con ellos, no había conflictos personales, no se había apreciado abusos ni influencias indebidas y que además se podían establecer salvaguardas judiciales, pues que en este caso concreto la guarda de hecho servía como medida de apoyo adecuada y suficiente para la persona. Pero nos encontramos luego tres sentencias sucesivas del Tribunal Supremo, 1443/23, 1444/23 y una un poquito posterior del año 24, que viene ahí reflejada, la 875/2024, en donde aquí pues se dice que la guarda no es el apoyo suficiente. Y bueno, hubo algunas personas que se echaron las manos a la cabeza, siempre hay esto como en botica, ¿no? Para todos los gustos, pero realmente se centraron en el caso concreto y analizaron cada una de las situaciones. Y lo más importante de esto es que se ha empezado a sentar una línea jurisprudencial que es muy interesante y que dice cosas que yo creo que merece la pena que las recalquemos aquí. Bueno, miren, según el nuevo sistema de apoyos que establece la nueva ley, como hay un predominio o un protagonismo de la persona con discapacidad, si esta persona con discapacidad va a un notario y dice yo otorgo un poder en favor de tal, cuando tengo discapacidad, si de alguna manera he podido expresarlo o incluso en previsión de que la voy a tener en un futuro, pues eso va en primer lugar, ¿no? ¿Que no he ido al juzgado? Pues ahí va a estar la guarda de hecho siempre presente. ¿Que se ha acudido a la vía judicial? Pues la guarda de hecho de nuevo pasa a un tercer lugar o posición. Es decir, que la guarda de hecho va buscando su lugar, si hay medidas voluntarias, si hay medidas judiciales y por eso se dice que es subsidiaria de estas medidas. Sí existen, otra cosa es que puedan hacer antes y que pueda ser el primer apoyo como venimos diciendo. Entonces dice el Supremo algo muy importante. Dice que este artículo 255, donde viene a decir esto de la complementariedad y la subsidiariedad de la guarda de hecho que les estoy explicando, dice, forma parte de la ratio de la norma también que la provisión judicial no deviene precisa si las necesidades asistenciales y de representación generadas por la discapacidad están satisfechas por una guarda de hecho. Bien, pero dice el Supremo, cuidado, no interpretemos esto de forma rígida, es decir, que siempre que haya un familiar ya pensemos que puede estar cubiertas todas sus necesidades, porque a veces es muy significativo que quien ejerce la guarda ponga de manifiesto su insuficiencia y la conveniencia de la curatela. No en vano es quien presta esos apoyos. Esta aplicación rígida y automática de la norma es tan perniciosa como lo fue en el pasado la aplicación de la incapacitación a toda persona que
padecieron una enfermedad o una deficiencia. Y dice, hay que evitar una aplicación autómata de la ley. Es decir, el sistema anterior parece que nos conducía a persona con discapacidad, incapacitación y tutela. Sistema actual guarda de hecho adecuada y suficiente siempre y en todo caso si no me encuentro una medida de apoyo. Bueno, pues eso realmente, dice el Supremo. Vámonos al caso concreto. Y me gusta especialmente, luego voy a volver sobre ello, esta mención implícita que hace a la familia. Miren, centrábamos todo el interés, y yo lo comparto absolutamente, en la importancia de reconocer a la persona, su voluntad, sus deseos, sus preferencias, pero no se puede olvidar el contexto familiar, porque el propio preámbulo de la ley se encarga de reconocerlo y de recordárnoslos totalmente. La persona con discapacidad encuentra su primer apoyo siempre en la familia y en los allegados, etcétera, etcétera. Creo que las familias efectivamente tienen un papel importante. Es decir, siempre que no haya algún motivo espurio, siempre que no haya, es decir, que sea algo sano, una demanda sana cuando se interpone una curatela, escuchemos lo que nos están diciendo estas familias porque se pueden estar encontrando problemas, no porque sea una guarda, no porque sea una curatela, sino en un contexto, en el día de hoy en el que nos encontramos, donde esa guarda puede estar teniendo dificultades. A lo mejor mañana no, porque esto ha evolucionado igual que ha evolucionado la discapacidad, y evoluciona el contexto jurídico, social, etcétera, y actualmente pueden encontrarse estas dificultades. ¿Qué más dice estas dos sentencias que tengo aquí señaladas? No la primera de 1443/23. Pues yo creo que dice algo como que la guarda de hecho tiene una gran versatilidad, puesto que puede llegarse a realizar el guardador de hechos, incluso actos de representación. Lo dice, es decir, una representación incluso directa, es decir, el guardador de hecho para pedir una prestación en favor de la persona con discapacidad, para gestionar la ley de dependencia o para todo eso lo puede hacer sustituyendo, sí, a la persona porque va en su beneficio. Pero ojo, no puede hacer ciertos actos cuando ya tienen una especial trascendencia económica. Claro, no vamos a comprometer el patrimonio de una persona diciendo que somos guardadores, sino que para eso expresamente, como también lo tendría un curador, exactamente igual, tenemos que acudir a la autoridad judicial. Bueno, y entonces los juristas nos planteamos, bueno, para evitar que la guarda de hecho sea sustituida por una curatela, hay otra fórmula de tener una representación, y es que la autoridad judicial me autorice a realizar un determinado acto. Por ejemplo, soy guardador de hecho, pero necesito vender esta casa de mi padre o de mi madre para poderle sufragar la residencia. Bueno, cuando son estos actos puntuales se puede hacer una autorización. Pero ¿qué ocurre cuando resulta que tengo que pedir autorizaciones todos los días? Porque mi madre tiene varios inmuebles. Y entonces, cuando no es este el que me da problemas, aquel, o tiene un dinero y un patrimonio en unos fondos, etcétera. Para todas estas cuestiones, dice el Tribunal Supremo, oiga, una alternativa, como es la autorización judicial, no lo convirtamos en una imposición legal. Veamos también dónde puede estar encontrándose el problema y optemos quizás en estos casos también por una curatela. Y lo que me gusta mucho de esta sentencia del Tribunal Supremo es que yo creo que se ha puesto en los zapatos de la persona y en los zapatos, siempre, siempre en primerísimo lugar, pero tampoco de forma excluyente, también en la situación de la familia, ¿vale? Es quien hasta ahora hacía el guardador de hecho, dicen estas sentencias, el que ha puesto de manifiesto ante el juzgado, lo leíamos antes, que para seguir desarrollando su función precisaría pasar a ser curador con representación en la medida en que le facilitaría su labor en el ámbito patrimonial. ¿La provisión de apoyos puede tener una connotación negativa? Y vamos a contar una, no sé, como voy aquí un poco apresurada con el tema, de verdad que yo creo que con anterioridad a la reforma esta connotación era bastante evidente. Yo sí sentía, yo he conocido, tengo mucha relación con el tercer sector, en particular trastorno del espectro del autismo, donde me decían, es que yo no inicié este procedimiento, aunque a lo mejor le hubiera venido bien a mi hijo porque él hubiera percibido esto como un estigma, autoestigma,
e incluso en su círculo social podía no verse así, ¿no, Cristina? ¿Quieres introducir esta anécdota? No. Bueno, pues sí, que se podía percibir como mal. Entonces, em, tenemos que tener en cuenta esto que ha dicho el Tribunal Supremo. No le pongamos el estigma a la curatela. ¿Por qué el estigma lo tiene que tener la curatela? Si ahora todas las formas de apoyo, la guarda de hecho es tan forma de apoyo como cualquiera, el poder preventivo también lo es y la curatela también lo es. Desestigmaticemos esto, ¿no? Me contaba el otro día una amiga que tiene un chico con discapacidad, más mayor que el mío, tiene 22 años, y decía, mira, mi hijo ha estado en una asociación y le han explicado todo esto de la ley. Y dice, y bueno, si yo le planteo que voy a iniciar un procedimiento de apoyos, dice, se enfadaría muchísimo conmigo. Aquí, bueno, como estamos yo creo que en un círculo de confianza, diría, ojo con trasladar la información generando unas expectativas para la persona que no son adecuadas a su caso concreto. Es decir, creo que está muy bien, y yo lo hago y he dado montones de conferencias donde siempre he reivindicado este protagonismo de la persona, pero también hay que hacerles ver que en alguna ocasión, incluso puntual, incluso judicialmente, podrá acudirse y eso no tiene por qué verse como un estigma para la persona. Voy a hacer una brevísima referencia a un protocolo que ha firmado la Fiscalía General del Estado con la unidad en la que trabajo, con los bancos, para ir avanzando en esto de conocer, ahondar qué es esto de la guarda de hechos, sus limitaciones, tal. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento que el guardador de hecho puede realizar actos de escasa relevancia económica o escasa trascendencia. Y entonces esto hemos dicho, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es la escasa trascendencia económica? Porque vas a un banco y miren, les puedo decir que en el mes de noviembre del 21, que iniciamos los primeros contactos con el Banco de España y con las entidades bancarias, ellos entendían que esto debía ser el equivalente, y nos lo dijeron así, a 30 euros. Pues miren ustedes, si esto hubiera sido así, el guardador de hecho no hubiera podido hacer prácticamente nada. No sé si se ha llegado. Aún no voy a entrar en este desarrollo de los protocolos, etcétera, porque no tengo tiempo. No sé si habrá llegado más lejos de lo que postulaba el legislador, nos hemos quedado cortos, etcétera, pero creo que se tiene que ir avanzando en esta línea. Y miren, ha habido algunos juzgados en Navarra, que son juzgados también especializados, donde han acudido a este protocolo, lo han como si dijéramos reinterpretado y han dicho, pues miren ustedes, como no ha dicho el legislador que son estos actos de escasa trascendencia económica, dice, para este caso en concreto, pues mire, y citan el protocolo bancario, dice, el manejo de pequeñas cantidades de dinero, los cargos habituales en cuenta o contrafacturas pedida a nombre de la persona con discapacidad por tratarse de la atención de las necesidades básicas del cuidado personal, habitación, alimentación, vestido, tal, pago o domiciliación de los suministros de la vivienda, todo esto muy en línea con lo establecido en los protocolos bancarios. ¿Por qué les pongo esta diapositiva y ya acabo? Para que esté tranquila la moderadora. Digo, bueno, voy a decir, para muestra un botón. Pues es que he intentado la muestra un botón y es que no, es difícil. Estamos todavía, como les digo, intentando comprender qué es esto de la guarda de hecho, hasta dónde tiene su alcance. Y miren, me he encontrado en juzgados especializados de la capital, de Madrid, donde yo creo. A ver, aquí espero que no me escuchen, como no voy a decir de qué sección, porque son 3 y cada una tiene sus particularidades. Pues miren, en una de ellas esta resolución suele ser bastante habitual. Dice, manteniendo la guarda de hecho de la persona tal como guardadoras con facultades de representación, y dice, fíjense, para cuantas cuestiones afecten a la salud y medicación, economía, aspectos jurídicos, contractuales y administrativos del afectado, en cuyos trámites, eso sí, una salvaguarda pone, muy bien puesta, rendir cuenta ante el juzgado de origen en periodos anuales. Es decir, aquí ha dado una extensión a la guarda que yo, bueno, pues pongo un poquito quizás en cuestión. Y una más.
la coexistencia entre guarda de hecho y otras formas de apoyo. Una fórmula también bastante original, que ha intentado dar respuesta a estos casos en los que puntualmente se puede el guardador encontrar con una necesidad de pedir una autorización, pero dicen, oiga, tengo otra alternativa a la autorización judicial, y es acudir a una forma de apoyo que también está prevista, medida judicial de apoyo junto con la curatela, que es el defensor judicial. Y miren, esta señora solo tiene problemas con dos cosas, con dos viviendas que tiene. Y entonces han dicho, pues mire, la guarda de hecho la van a llevar sus hijos como vienen haciéndolo normalmente. Pero ahora bien, para ir a las juntas, para todo lo que se refiere a estos dos inmuebles, es un apoyo de carácter no continuado, aunque puede ser recurrente, voy a designar un defensor judicial. Bueno, nos encontramos con algunas dificultades en las normas, porque se les ha olvidado, pues nada menos que en Hacienda, se les ha olvidado, vamos a decir así, nada, se les ha olvidado de momento hacer mención a la guarda de hecho. Entonces, claro, nos podemos encontrar con que a lo mejor la prestación por hijo a cargo o la desgravación por el mínimo vital, si no tiene nuestro hijo una discapacidad del 65%, antes equivalía a la antigua o equivalente a la antigua incapacitación. Si ahora no es una curatela representativa y dice la Seguridad Social en algunos casos, y además total para todos los datos, cosas que ya nuestra legislación no admite, pues resulta que nos podemos encontrar con algunos problemas. Bueno, pues como somos conscientes y conocedores de estos problemas, también en la Ley de Patrimonios Protegidos, Cristina Aguilarte nos ha ayudado a elaborar un documento de mejora y de propuesta legislativa de mejora para estas cuestiones, porque no se menciona al guardador de hecho como tal a la hora de constituir un patrimonio protegido, y se puede seguir hablando de esto mucho, pero ya tengo que cortar aquí y discúlpame si me he excedido.